Capítulo 8. Sin mirar atrás, mi experiencia. ¿Por qué me fui de la ciudad? Sospechaba desde mis 13 años que mientras más personas juntas, más problemas. Pero eso era según mi visión de las cosas en ese tiempo y quedó atrás. Hoy no lo sospecho, lo confirmo. Así que, 2 años después de huir de la casa donde mi madre me había llevado a 500 kilómetros hacia el sur del país, ya estaba establecido en mi ciudad, con trabajo y estudiando. Mi meta era comprar un terreno en un lindo barrio y hacer mi hogar con mis propias manos. Después de 4 años había comprado 2 terrenos, con la idea de construir unas casas para rentar. De modo que a los 25 años ya estaba levantando la casa que viste en los videos del canal. La construí yo mismo. De hecho, en el canal hay varios videos tutoriales de cómo hacer diferentes cosas que tengan que ver con la construcción de una casa. Tenía que ahorrar, no había mucho dinero, así que aprendí todo lo que tenga que ver con la construcción. Progresé, de a poco, pero sin pausas. El lugar que había elegido para vivir en paz era un sueño en esos días. A unos 20 kilómetros del centro de la ciudad y de las playas, había praderas, árboles, silencio, espacio, aves, sol y unos muy pocos vecinos en todo ese barrio que además eran muy amables. Al tiempo llegó al barrio el correo, después el asfalto y por una línea de ómnibus. Un día los de la Sociedad de Fomento derribaron un árbol en la esquina de mi vereda y plantaron en su lugar una parada, un paradero de colectivos o de ómnibus. Entonces comenzó una explosión demográfica y las obras en construcción afloraron por doquier. Pero fue cuando desembarcó en el barrio el gas de red. Con esto no quedaron más terrenos disponibles y de pronto me vi rodeado de gente. Perros que rompían las bolsas de basura en la calle. Motos, autos, buses y camiones llenaron el lugar de gases venenosos y ruidos. En pocos días inauguraron un taller de chapa y pintura al lado de mi casa. Y el ruido estrepitoso de máquinas y martillazos arreglando el chaperío de los coches se sumó a las bocinas y alarmas a toda hora. No tardaron en instalar otro taller, pero de mecánica, prácticamente enfrente de mi hogar. Y para colmo, la parada de ómnibus en la esquina de mi casa, te encontrabas cada mañana con más basura que la gente arrojaba al suelo sin sentir nada que los acuse mientras esperaban su colectivo o su ómnibus. Pañales, latas, gaseosas, cigarrillos, pañuelos descartables, pruebas de látex de que alguien había tenido una noche de motel en esa parada, en fin. Simplemente me harté de todo aquello. Aparecieron nuevos vecinos, algunos muy buena gente, pero también algunos que se creen DJ y musicalizan todo el barrio porque creen que su música nos gusta a todos y durante 22 de las 24 horas del día no dejan de contaminar el aire con su escándalo de ruidos aberrantes, producto de mentes que parecen haber sido víctimas de algún tipo de manipulación genética extraterrestre, haciéndoles ver el mundo desde una perspectiva deforme y por vaya a Dios saber por qué, creen que ese ruido de bolsa de gatos peleándose de lo que ellos llaman música, que piensan es buena y por lo tanto debe ser esparcida como el coronavirus por toda la zona. Un martes a la noche, uno de esos vecinos organizó una mega fiesta, otra más. Era su cumpleaños y había muchos vehículos en su vereda. Todos los invitados parecían ese tipo de gente que prefiere gastar su sueldo en grandes sistemas de audio para sus vehículos. Para salir después por las calles, ávidos de atención, bajan los vidrios para que todos oigamos qué tan buen arte hay en ese bochinche que ensalza todo lo ordinario y descartable en sus letras saliendo de sus sistemas de audio. Siempre pensé que esto ocurre porque en su imaginación se ven reflejados en el principal actor de la película norteamericana típica y predecible, donde el héroe posee un auto potente y mientras suena la música triunfalista, a la vez va mirando a todos los demás con seriedad, desprecio, superioridad y rudeza. Y es que, para ser un gringo exitoso, bello y rico, tienen que, sí o sí, salir a fastidiar a todos con su triste y desagradable imitación. Pero la realidad es otra cosa, ellos no se enteran, porque la mayoría no estamos en sus películas mentales, aunque crean que sí. Y somos actores involuntarios de su deformada imaginación ególatra. Desde ya, nuestra actuación en su mundo requiere de nuestra admiración y asombro desmedido cada vez que aceleran sus vehículos y ponen cara de rápido y furioso. Si no le das atención, son los seres más inseguros.
Hubiera sido amable que aquel vecino en las horas del día visitara a sus otros vecinos y les comunicara que esa misma noche habría festejo. Preguntar de paso si no había problemas en oír un poco de música a un volumen más alto de lo acostumbrado. Pero en estos tiempos la amabilidad y la delicadeza han desaparecido porque la arrogancia y la pedantería de algunos exponentes de las nuevas generaciones las echaron a patadas de la ciudad. Busqué mi teléfono móvil. Buenas noches, vecino. Le habla Julián, el de la Casa Blanca, de 2 pisos. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Que si puede bajar el volumen, hermano. Son las 3 de la mañana y en un rato ya tengo que ir a trabajar. Nos tiene a todos sin dormir y bailando en la cama. Parece que su fiesta fuera en esta habitación. Y eso que hay una distancia considerable entre su casa y la mía. Así que, por favor, si es tan amable... Me respondió, bueno, calculo que en 1 o 2 horas se van todos. Chao. Y cortó la llamada. Me quedé mirando la pantalla del teléfono mientras las notas horripilantes de la cumbia villera y el reggaetón rebotaban en las estructuras de las casas del barrio de manera grotesca. Aquel batifondo había adquirido forma, podía verse y tocarse. Aquellos sonidos tortuosos parecía que brotaban desde los poros de las paredes. Era semejante a una baba viscosa que se escurría hasta los cerámicos del piso para reptar después por las 4 patas de la cama, haciendo retorcer el colchón. Parecía estremecerse por la tortura. Finalmente, me expulsó y caí parado, mientras esos chillidos impactaban con desdén a todas las familias en varias manzanas a la redonda. No sé cómo hice para estar en la vereda vestido, calzado y despeinado en menos de 1 minuto. Ya me disponía a ir a esa casa cuando entonces vi la patrulla rural de la policía en la puerta de esa familia. Supuse que algún pobre habitante de este otrora barrio tranquilo y pacífico de amplios jardines decorados con flores y faroles había llamado a los representantes del orden. 2 agentes les advertían, que después me enteré era la 3ª vez, que desistieran de ese escándalo. Todos mis vecinos estaban a mis costados sufriendo colgados en una cruz como la mía, en ese campo de cruces. Permanecí expectante para ver qué pasaba. Mientras estuvo la patrulla, estimo unos 3 minutos, bajaron el nivel del volumen de la música, pero apenas esta se fue, nos metieron a todos al mismo infierno para torturarnos por toda la eternidad, para oír esos sonidos deformes que pretendían ser música, porque, discúlpeme el lector u oyente, no me dirá que ese engendro puede aspirar a que un día se lo considere música en el sentido literal de la palabra. Ahora el volumen era mayor. Lo consideré un mensaje, el dedo del medio levantado, apuntando a todos los demás. Cuando la diplomacia falla. En la guerra, las tácticas de infiltración implican pequeños actos independientes de la infantería ligera, fuerzas que avanzan hacia zonas traseras del enemigo sin pasar por la primera línea del rival. Amparado por la noche, haciendo uso de mi experiencia en el área, emprendí una misión doméstica que tenía un toque de táctica militar. Un breve y espontáneo trabajo de inteligencia me permitió el reconocimiento del terreno desde un punto fijo. Recopilé información, deduje la capacidad de reacción del enemigo, consideré su fuerza, su composición y logística, a fin de determinar las maniobras de intrusión y escape en territorio hostil. Me infiltré con éxito, entonces escalé el árbol de la vereda, que también sufriría, como toda la creación, el tormento de ruidos procedentes de aquella casa. Subí a ese árbol con el sigilo de un felino y busqué en mi equipo, que cabía en un solo bolsillo, unas pinzas para cortar un cable de la línea de suministro eléctrico que descendía y se introducía a la casa para alimentar esa fábrica de estridencias. Cuando salieron todas esas personas que habían estado toda la noche gritando, burlándose de sus vecinos, tocando bocinas, haciendo picadas, me refiero a esas carreras cortas con sus vehículos por las calles del barrio sin tener en cuenta a los ancianos, a los bebés o a los trabajadores que necesitan descanso. Cuando las tropas del enemigo salieron a la calle, lo que les llevó unos segundos, puesto que aquella casa está al fondo de la propiedad. Había vehículos de todo tipo estacionados en ese terreno y en la calle, entre los cuales me había encargado previamente de dejar una distracción sonora que puede verse en el video 145 del canal. Para cubrir mi escape, un perfecto silencio y una bella oscuridad reinaron de la mano como novios primerizos hasta la salida del sol. Habían pasado unos 20 minutos cuando llamé al DJ del barrio. Hola vecino, gracias por bajarle la música.
Así que tengo que reconocer que gracias a algunos de esos vecinos profundicé mis habilidades de preparacionista. Estas circunstancias también me motivaron a seguir en esta dirección. Pero ciertos hechos no solo me motivaron, sino que también me llevaron a querer irme rápido de la ciudad. Así que me propuse a vender mi casa y otras posesiones, cosa que, como muchos saben, finalmente hice y puede verse en los videos 259, 260 y 261, titulados De la ciudad al campo. Uno de los ingredientes para que se cocine la decisión de irme al campo fue la irresponsabilidad creciente en algunas personas con sus animales. Adoptan perros y gatos que después vagan hambrientos por las calles, destripando bolsas de basura. En esos días traían a la puerta de mi casa más bolsas de basura de las casas lindantes. Y esto motivó el video 105. Cada mañana tenía que tener mejor cintura que Lionel Messi para esquivar los regalitos, entre comillas, de perros grandes, chicos, largos, cortos, grises, negros, que habían elegido mi vereda para crear un depósito de sus contribuciones. He intentado hablar con los cuidadores de esos animales o sus dueños, te aseguro que lo he probado, pero en la mayoría de las veces no hallarás solución. Solo buscarán evadir responsabilidades o simplemente se limitan a encogerse de hombros. Cada vez que regresaba de mi trabajo, me encontraba con aves de todo tipo sobre el tendido eléctrico y los árboles que había plantado y ya eran grandes. Palomas, calandrias, zorzales, gorriones, en fin. Era muy gratificante verlas ahí. Me esperaban porque ellas sabían que las alimentaría con migas de pan y semillas. Amaba verlas en el jardín de la casa. Ya me tenían mucha confianza, al punto de que podía caminar entre ellas sin que sintiesen miedo. Algunas de esas aves hicieron sus nidos en los árboles de la casa. Un día apareció un gato asesino serial, porque no mataba por hambre, sino por placer. Las aves comenzaron a aparecer muertas, lo mismo sus pichones. Fueron varias. Descubrí que el motivo era ese gato nuevo, el mismo que había asesinado a más de 200 pollitos bebé en una sola noche a un vecino que estaba armando su gallinero. Cuando supe quién era el dueño, hablé con él, pero no se hizo cargo. Si quieren ver qué pasó con ese gato, vean el video 187, la forestación que no fue. En una oportunidad forestamos algunas calles con uno de esos pocos vecinos que valen la pena, al cual aprecié mucho. Descendientes de alemanes, era un trabajador de pura cepa, él y su familia. El asunto es que conseguimos varias docenas de plantas, que eran pequeñas, pero que serían grandes árboles. No tendrían más de 70 centímetros. Cavamos los pozos, colocamos cada planta viendo hacia el futuro, nos imaginamos cómo sería esa arboleda en unos años. Atamos cada planta a un palo que haría de tutor, un apoyo del cual estarían atados un tiempo para que el arbolito creciera soportando las inclemencias del tiempo. También forestamos las veredas de otros vecinos que no habían puesto ni un solo árbol. Solo tenían que regar aquellas plantas que estuvieran en sus veredas. Por increíble que suene, dejaron secar lo que hubieran sido magníficos sauces, tilos, ciprés, olmos, robles. Solo había que regarlos. Después de terminar con la forestación en las veredas, esto nos llevó al menos 3 días de ir y venir, cavar, plantar, entutorar y regar. Todo ese trabajo fue destruido en una sola noche, porque a la mañana siguiente yacían los cadáveres de aquellas plantas sobre el asfalto. Habían sido arrancadas de su sitio, quebraron algunas en el mismo lugar donde estaban plantadas. Me dije que ya no quería vivir entre personas así. Esta fue una de las razones por la cual aún más se fortaleció la idea dentro de mí de irme. Pocas personas se dan cuenta cómo cambia la gente en 1 o 2 generaciones, porque sabía que no era solo en mi barrio, es la sociedad misma. Me harté de todo aquello. Rehenes en la ruta. Una mañana me dirigí a mi trabajo. Estaba recorriendo el tramo de la autovía 2 cuando divisé a lo lejos un gran número de vehículos estacionados sobre el camino. Ómnibus de larga distancia, camiones, autos y motos eran retenidos sobre el puente, justo enfrente a la base aérea. Era un grupo conformado por unas 60 o 70 personas que pedían planes sociales al gobierno. No exigían fuentes de trabajo, pedían asistencia social. Descendí de mi auto como ya lo habían hecho otros conductores que habían llegado antes que yo.
Algunos de esos conductores trataban de convencer o de negociar con los piqueteros. Así se les llama por aquí a las personas que impiden el libre tránsito, prácticamente tomando de rehén a quien quiera pasar por allí, levantando barricadas en el medio de la calle o, como en este caso, en el medio de la ruta o autovía. No faltaban las personas que, sintiéndose perjudicadas por estos grupos talibanes, se acercasen a la patrulla o al grupo de policías asignados en ese punto del camino para tratar de imponer algún débil intento de orden y quejarse, pero la mirada indiferente e inexpresiva de las fuerzas de aplicación de la ley te desalentaba, ya que las leyes en ese momento favorecían a estos grupos y a sus actos vandálicos. Como les decía, los conductores tratábamos de hacerles entender que necesitábamos pasar, no había otro camino, no había otro puente para ingresar a la ciudad. La única alternativa era regresar con tu vehículo por donde habías llegado y entrar a tu ciudad a través de otra ciudad. O sea, tenías que hacer más de 100 kilómetros para ir a tu ciudad, que estaba a unos metros de la barricada. Algunos de los conductores tenían que ir a sus trabajos, otros al médico, los niños a la escuela. Pero esa gente no entiende razones, es muy difícil quererlos. Alguna persona que esté escuchando este audiolibro quizás se sienta ofendida. Por favor, estamos hablando de las mismas personas a las cuales hace una semana les habíamos dado una charla informativa de cómo hacer huertas en sus casas, sabiendo yo que poseen terrenos de grandes dimensiones y que podían aprovechar ese espacio para cultivar y generar sus propios alimentos vendiendo el excedente. El INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria, mediante los programas Pro Huerta, por citar alguno, les regalaba y regala aún semillas certificadas de gran variedad, lo mismo que la formación para enseñarles a cómo llevar adelante una huerta exitosa. Cuentan con asesoría las veces que necesiten. Las reuniones se hacían en los barrios que lo solicitasen, pero la gran mayoría se acostumbraron a depender de la teta del Estado y será difícil hacer que caminen por sí solos. Sea como sea, no iban a dejarnos pasar, ni aunque estés en ese mismo corte de ruta en una ambulancia en coma. No me imaginé que esta gente adoptaría esta táctica como costumbre para obtener cosas del gobierno, porque comenzaron a impedir el paso vehicular 1 o 2 veces al mes, y cada vez duraba días y días. Algunas de esas personas concurrían a las reuniones para recibir los 10 pollos o los 10 conejos que también suelen regalarse en esas charlas informativas para que las familias comiencen a criar animales, un gallinero para proveer la cocina de la casa. Aceptaban las semillas de calidad, pero al salir de la reunión arrojaban las bolsitas de las semillas a un costado del camino. ¿Cómo las van a llevar a su casa? No sea que les dé un ataque de emoción y agarren la pala o la azada para hacer una quinta o una huerta. Una pena, porque quizás así encontraban una conexión con sus ancestros, que seguramente no tenían terror a las herramientas de labranza, como ocurre con estos personajes. Nosotros, conociendo estas mañas, después de que se iban todos a sus casas, salíamos a juntar esas pepas de oro, que son las semillas criollas. En pocas palabras, hay un tipo de persona que decididamente no quiere ni va a trabajar jamás. Y ese era el tipo de gente que ahora había adoptado la costumbre de impedir el libre tránsito en la ruta o demás caminos para exigir más dinero al gobierno, y usaban ese método de presión para impedir que los automovilistas puedan llegar a destino, levantando barricadas que ellos defendían con violencia si hacía falta. Y no dudes, si los desafías, la paliza está garantizada. Un grupo de personas estaba haciendo fuego directamente sobre el asfalto, que se rompía a causa del calor. El humo negro, tóxico y espeso completaba la postal decadente, pero lo peor es que son violentos, son capaces de atacarte en grupo armados con palos. Detrás de la barricada sobre la ruta, unos hombres jóvenes jugaban con un balón de fútbol, otros revisaban sus teléfonos. Las carcajadas de ellos se hacían oír de vez en cuando algún automovilista les decía algo sobre estudiar o trabajar. Una señora, también integrante del grupo que se había sentado en el camino, a la que le calculé 130 kilos sin contar la barriga, gritó indignada a los que queríamos cruzar: «Tengo 9 hijos, ¿qué les daré de comer?». Un camionero le respondió: «¿Qué culpa tengo yo que a vos te guste traer crías al mundo? Déjenme pasar. Miren que llevo productos perecederos en el camión, o paso por arriba a los que se me crucen». En ese mismo momento, como un ejército organizado del que Carlomagno sentiría envidia, y con la experiencia de 1000 batallas, trajeron al límite fronterizo entre piqueteros y secuestrados
A por lo menos 20 niños. Los disponían como escudo humano para que ningún camionero intente pasar la barricada. Usaban a sus niños para que nadie ose pasar. En un momento apareció el líder de aquel grupo, que a mi parecer había sufrido una grave fusión, voluntaria o no, no lo sé, entre el Che Guevara y uno de los Minions. Sentenció y dijo: acá no pasa nadie, señores. ¿Me entienden? Nadie es. Si se hacen los vivos, los agarramos cañazo. ¿Tamo? Los rehenes les cuestionábamos esa actitud con argumentos tan bien afilados que parecían flechas forjadas en el mejor acero y eran lanzadas por expertos en arquería, pero ellos levantaban enseguida sus escudos de madera. No tenían defensa ni excusas, pero hacían como que sí. Una señora les gritó: ¿por qué no salen de sus casas a buscar trabajo? De lo que sea. Pintor, albañil, jardinero, empleadas domésticas. Estudiar es gratis en este país. Ustedes saben que si buscan empleo lo hallarán. Se lo pasan de cabeza en sus celulares todo el día. Tienen privilegios del Estado, se los ayuda. ¿Y ustedes cómo pagan? Nos impiden el paso. Tenemos vidas, obligaciones, y no tenemos el tiempo libre que ustedes tienen. Muchos de nosotros nacimos en hogares donde hay un buen nivel económico, otros en casas humildes, pero difícilmente haya faltado el pan, porque siempre se trabajó. Además, el ser humilde o de la clase media jamás llevó a nuestros padres o abuelos a cortar la libertad de otras personas o golpearlas, faltarles el respeto, extorsionarlas, porque en estas barricadas, si pagás un dinero, una tarifa acorde a cuántas personas quieran pasar, la barricada se abre. Todo tiene un precio, sea el país que sea. La mayoría fuimos enseñados a respetar el prójimo, a ser dignos y a ganar el pan de cada día con la frente bien alta, sin pedir limosnas a ningún gobierno. ¿O será acaso que somos tan inútiles que necesitamos asistencia? No me estoy refiriendo a esa madre que quedó sola criando a sus hijos, ni al anciano que necesita verdaderamente ayuda, o aquella persona que, por diferentes circunstancias, está limitada en sus capacidades físicas, sino a hombres y mujeres jóvenes en edad de producir. Están tirando por la borda sus mejores años. Qué pena que cuando se den cuenta, ya siendo grandes, cuando las fuerzas no sean las mismas y no tengas una casa propia o algún modo de generar dinero estando en tu casa, te encuentres con una realidad decepcionante, porque de seguir así terminarás tus días como los viviste, dependiendo de otros para sobrevivir, y quizá no siempre halles una mano tendida para socorrerte, más difícil aún en los días que vienen. No prives a otras personas de este conocimiento. No le escondas la oportunidad de prepararse. Envíales esta información a tus seres amados. Lleva a tus redes sociales los capítulos de este libro. La inmensa mayoría allá afuera busca una respuesta. Intuyen que se están perdiendo algo, pero no logran entender qué. De alguna manera saben que ocurrirá algún evento que marcará un antes y un después. Escribí este libro sin perseguir fines de lucro. No solo lo regalé en papel, también en formato electrónico, y ahora te estoy obsequiando también este audiolibro, todo para que comiences a hacerte las preguntas que te lleven a la dirección correcta. ¿Cómo sé cuál es la dirección correcta? Bueno, tenemos que aceptar que quizá el otro sepa cosas que la mayoría no. Quiero agradecerte por ese me gusta que sé le darás a este video. Fin de la primera parte del capítulo 8.